Programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Apto para todo público. Amigas y amigos, insisto en un tema que he venido tratando últimamente y que por su importancia me parece que hay que abordar de nuevo. Se trata de la crisis por la que atraviesa la oposición, que la mantiene en un deplorable nivel de postración. Quizá para algunos el tema carezca de pertinencia por considerar que hay otros temas más importantes, lo cual es cierto, pero si profundizamos un poco en él, nos encontraremos con que, si bien es verdad que hay otros temas importantes para los ciudadanos que viven la dura realidad cotidiana en materia de especulación con los precios de los artículos de primera necesidad, alimentos, medicinas, servicios, el funcionamiento de la democracia, de sus instituciones, también es clave, también es importante. Y no hay por qué negarlo ni encubrirlo. No es que la democracia resuelva problemas como los antes indicados, pero en su realización existen dispositivos de control que no los hay cuando la canalización de la democracia, del sentimiento de sectores que discrepan del gobierno, no hayan los instrumentos mediante los cuales pueda expresarse esa crítica. En nuestro país ha sucedido eso. Las instituciones apropiadas e idóneas para que se manifiesten los sectores críticos de la sociedad venezolana no han contado con esas instituciones, las cuales, lejos de cumplir ese rol protagónico fundamental, se han desviado a través de los atajos siniestros de la conspiración para destruir el Estado de Derecho y a las conquistas logradas en la democracia. Esa actitud llevó al desastre a los partidos de la oposición, al extremo de que hoy prácticamente no existen, pero también afecta al resto de la colectividad, ya que en una democracia verdadera es indispensable la crítica y que existan instituciones que la apuntalen seriamente. ¿Cuándo lo entenderán los partidos de la oposición? ¿Cuándo abandonarán las políticas subversivas y aventureras, fracasadas cada vez que las emplean, que no los afecta a ellos sino al resto de los venezolanos? Pudiéramos empezar por las elecciones municipales del próximo 9 de diciembre. La muerte de Ali Rodríguez Araques. Falleció en Cuba, donde era embajador de Venezuela. Fue un hombre que luchó por la democracia y el socialismo a través de todas las vías. La Armada como comandante Fausto, donde demostró su valor y coraje. Por la vía cívica y electoral, en la que puso todo el talento y la inteligencia que lo caracterizó. Fue ministro, presidente de PDVSA en tiempo de borrascas y sacó adelante a la empresa nacional. Escritor, orador parlamentario y guerrillero, de él se puede decir que lo hizo todo con dignidad, honestidad y amplitud. Su ausencia física se hará sentir, pero queda su legado de fe en la lucha por la dignidad del ser humano. Mi palabra de condolencia a sus familiares y amigos. Paz a su alma. Pausa y al regresar converso con Carolis Pérez, dirigente del PSUV, licenciada en Administración y subsecretaria de la Asamblea Nacional Constituyente. Estás viendo José Vicente Hoy. Hoy es el día de la lucha contra las agresiones a la mujer. Toda esa estorba y siniestra expresión del machismo que se extiende por el mundo. Y nada más indicado que traer a este programa a una invitada muy particular. Se trata de Carolis Elena Pérez. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Bien, chévere. Saludos a toda la audiencia y a usted en lo particular por esta invitación tan agradable el día de hoy. Estás de cumpleaños, ¿no? Así es, estoy de cumpleaños y la vida me colocó la fortuna de que
el día de mi cumpleaños, ahora también nosotras podamos recordar la lucha por la no violencia hacia la mujer. Mira, hay un fenómeno en este momento, ¿no? Que en la medida que cobra mucha fuerza la lucha de la mujer por reivindicar sus derechos, y se ve en todas partes del mundo. Incluso se acaba de expresar de cierta manera en la elección norteamericana del Congreso, donde el voto femenino fue decisivo para que un sector, pues, que podemos calificar como sea, pero el sector demócrata del Partido Demócrata logró controlar ahora el Congreso, la Cámara Baja, debido al voto femenino. Y ese fenómeno se da en todas partes, el auge del feminismo. Pero al mismo tiempo hay un auge de la agresión contra la mujer. Es sorprendente. A medida que cobra más relieve la lucha de la mujer, el ataque a lo que son siniestras expresiones del machismo, entonces al mismo tiempo se da ese fenómeno de que la mujer es víctima más que nunca en este momento de la agresión del hombre. Y hay casos patéticos de venezolanas que incluso se han ido de Venezuela en esta movilización que ha habido, vamos a llamarla así, y resulta que son asesinadas en el Perú, en Colombia, en muchos sitios, ¿no? Sí, doctor. ¿Cómo observas tú el caso? Pues en general, en la historia de la humanidad, en la manera o en la medida en que nosotras como mujeres nos vamos organizando, ciertamente se da un choque con lo que es la sociedad y la cultura ya establecida. El establecimiento. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? La mujer, particularmente en este proceso, ha venido adquiriendo cada vez mayor protagonismo. Nosotros somos la vanguardia concreta de la revolución y eso va permeando además en las luchas que se van desarrollando en otros países. El ejercicio del voto, particularmente cuando se da de manera organizada y buscamos mayor preponderancia en los cargos de elección popular, siempre han tenido diríamos nosotros, un rechazo, y más que un rechazo, una procura o una búsqueda por parte de los partidos tradicionales de no permitirnos el llegar hasta esos espacios de poder, y por ello el hecho de que el voto organizado también de la mujer se esté dando en Estados Unidos son símbolos de que ya las cosas están cambiando, particularmente en la agresión hacia la mujer que va migrando, bien sea hacia otras partes de Latinoamérica o hacia otros continentes. Nosotros lo hemos visto con muchísima preocupación, nosotros y nosotras, porque acá en Venezuela hemos tenido grandes avances en lo que se refiere a la institucionalidad y a los derechos de la mujer. Esos derechos y esa legislación no acompaña a la mujer cuando se va más allá de nuestras fronteras y justamente se encuentra con sociedades que son altamente machistas. Nosotros hemos, por ejemplo, visto el caso de la compañera que en Colombia su hijo sobrevivió 5 días a su lado, al lado de su cadáver, y eso, entre otras cosas, se debe también al hecho de que en otras sociedades, y particularmente en la nuestra, ya vamos poco a poco rompiendo esos esquemas, la mujer se convierte en propiedad de otro. Perdona que te interrumpa, el machismo se siente desafiado. Claro que se siente desafiado porque el protagonismo y la organización de la mujer es cada vez más evidente, doctor. A nosotras y a nosotros nos ha correspondido luchar por nuestros derechos acá, a lo interno del país, con una ley que nos favorece, con una ley que permite que se genere una institucionalidad que nos acompaña en la organización popular, pero adicionalmente la sociedad tradicionalmente sabe que sobre la mujer descansa el desarrollo de la familia, pero que ha sido un aspecto que siempre se ha mantenido en lo privado, en lo oculto. Y eso, al momento en que deja de ser un problema privado, individual, y se convierte justamente en una actitud, y más que en una actitud, en una lucha colectiva de la mujer en su comunidad,
ha llevado a que el machismo no solo se sienta desafiado, sino amenazado y por tanto agreda con más fuerza. Ahora, como el problema no es contrastar machos y hembras, ¿no? Es decir, ese contraste de género brutal, sino enviar un mensaje al hombre para que entienda que la lucha por la reivindicación femenina, para evitar la violencia, no es una lucha contra el hombre, sino contra una cultura que se ha instaurado en el mundo como una tradición, ¿no? Es que la lucha es por la humanidad, doctor. El mensaje es a todas y a todos a que tomemos conciencia de que en la medida en que uno se puede liberar como mujer y ejercer sus derechos a plenitud, en esa medida la sociedad también puede avanzar porque la clase nuestra se libera. En la medida en que nosotras y nosotros podemos ejercer nuestros derechos, y lo digo porque ha sido una gran lucha no solo de esta generación, sino de varias generaciones, por alcanzar el ejercicio pleno de nuestros derechos. En esa medida se tiene una sociedad más sana, una sociedad más feliz, un hogar que además cultiva en hombres y mujeres que se van levantando en esos hogares otros valores. Ahora, Carely, ¿cuál es la situación real de la mujer hoy en día en el escenario venezolano? Pues en el escenario venezolano actual... Estando consciente de que estamos en un proceso revolucionario. Pues sí. En el escenario venezolano actual, la mujer es vanguardia concreta. Seguro, no es retórica. No es retórica, y yo le invito a revisar estadísticas. Nosotras y nosotros tenemos, nosotras, las mujeres tenemos más del 70% de las jefaturas de calle de los CLAP, específicamente el 73%, y eso es trabajo concreto en beneficio de la comunidad. Nosotras tenemos, si tenemos que hablar de participación política, más de 150 escaños en la constituyente en vocería de mujer. Nosotras hoy día tenemos además toda una institucionalidad que es de las más avanzadas del mundo, con 91 tribunales, con fiscalías específicas, con defensorías específicas para defender los derechos de la mujer. Y adicionalmente, si queremos hablar en términos partidistas exclusivamente, la revolución también ha permitido, porque nosotras lo hemos conquistado, tener más del 80% de las vocerías de los organismos celulares del Partido Socialista Unido de Venezuela, de la VC. Entonces, la mujer no es un adorno en la revolución. La mujer es un sujeto, es protagonista de este proceso y es constructora de este proceso. Eso que me estás diciendo no es una percepción burocrática del tema. No. Hay más mujeres jueces, hay más mujeres diputados. No, es que yo no estoy diciendo que haya más mujeres jueces. Yo le indico que hay más mujeres en el poder popular, en la vocería de base, en la construcción concreta de la transformación de la sociedad. Está la mujer en la primera línea de batalla. Y no es la mujer que tradicionalmente se vendía desde nuestra sociedad con una estética en particular, con una mujer a la que muchas veces se nos decía que calladita se veía más bonita. No, es una mujer que participa. No es una mujer florero ni de pasarela, doctor. Es una mujer real, que además sabe que su voz vale y es escuchada, no solo por el Estado, sino por la comunidad toda. Es una mujer empoderada. ¿Por qué empoderada? Porque el proceso revolucionario a nosotras, entre otras cosas, y el comandante Chávez a la cabeza, y ahora el presidente Maduro lo sigue, nos dijo a nosotras que era posible que asumiéramos las riendas de la transformación, tanto en lo pequeño como en lo grande de nuestra sociedad. Si quisiéramos ver al país y a la población toda como una mujer, a nosotras se nos elevó la autoestima desde la propia revolución bolivariana, y entonces nos empoderamos para asumir efectivamente la transformación de la sociedad sin dejar de ver los problemas que ocurren, porque también nos atacan y nos agreden directamente, y el sistema capitalista lo sabe. Precisamente te quiero preguntar sobre eso, porque en un país polarizado como Venezuela, y en un país sometido a una guerra económica bestial, ¿qué papel juega la mujer allí? ¿Cómo canaliza eso que estás diciendo tú? Pues, doctor... ¿Y en qué medida eso no contribuye a afectar la seguridad de la mujer? Pues justamente en una situación de guerra, tanto el imperialismo, el sistema todo, la sociedad sabe que atacando a la mujer procuran debilitar los grandes logros y la sociedad que hasta ahora hemos construido. La mujer es centro dentro de la familia.
Usted sabe muy bien que es en la mujer en la que reposa pues la mayor cantidad no solo de tareas del hogar, sino la labor de crianza emocional. Y asimismo es la mujer a la que usted ve trabajando dentro de la comunidad y en las propias fábricas para procurar el sustento. En guerra, La mujer se guerra libera, se sabe, dígame. la mujer se libera, pero no se libera de la servidumbre doméstica. No, no necesariamente se libera de la servidumbre doméstica, pero sí se ha visibilizado que esa labor doméstica es una labor que implica trabajo, que implica aporte a la sociedad. Cuando hablamos de la clase trabajadora se inserta a la mujer ama de casa que siempre había estado relegada, como que al lado más oscuro, por llamarlo de una manera hasta racista, a lo privado, a lo íntimo, decirle que eso lo hacía por amor, no reconocer que ese es un trabajo. Pero en guerra, doctor, la mujer también es uno de los sectores de la sociedad más vulnerables. ¿Por qué? Porque al atacar a la mujer se ataca el núcleo de la casa. Al atacar a la mujer se ataca el núcleo de la familia. Y adicionalmente, en la guerra que nosotros estamos viviendo, que es una guerra de quinta generación, donde además el cerebro y las redes juegan un papel fundamental, a la mujer joven se le ataca de otra manera, adicional a lo que nos atacan ya con la guerra económica. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos ha buscado vender que fuera de nuestras fronteras tenemos un mejor futuro. A nosotras se nos ha buscado vender que saliendo de nuestro país podemos encontrar lo que no encontramos acá y se nos expone entonces a una situación aún más vulnerable. ¿Por qué? Cuando nosotras estamos acá tenemos a nuestra familia, nuestro núcleo de amigos cercanos como un círculo de protección frente a posibles agresiones. Cuando una mujer se va sola del país, se queda, no tiene allá el mismo relacionamiento que tiene acá, normalmente no tiene familia fuera del país y es más vulnerable en un momento de agresión física o aún como lo que hemos visto de femicidio. Entonces no hay a dónde acudir y queda la mujer además desamparada en una tierra que no es suya y con una legislación que muchas veces no conoce. ¿Qué hace falta para que la mujer alcance un más alto grado de superación? Para que la mujer alcance un mayor nivel de superación hace falta muchísima conciencia. Hace falta desde nuestro lado, desde nuestra óptica, mayor unidad de todas las fuerzas, el reconocernos aún teniendo ideas distintas en lo político, en la orientación partidista. Hace falta que nosotras no solo nos reconozcamos, sino que además impulsemos la transformación de esa institucionalidad que se ha construido. Doctor, de nada vale tener tribunales, fiscalías y todo esto si quienes operan en esos procedimientos no tienen conciencia de género, no tienen conciencia de lo avanzada de toda esta institucionalidad y si además no hay un conjunto de mujeres organizadas que hagamos valer nuestros derechos. Actualmente en Venezuela, la mujer no solo es que ha asumido las riendas en lo concreto, en lo pequeño, sino que a nivel de estudio, nosotras somos la mayor población en el sector universitario. Adicionalmente, nosotras, como mujeres, también tenemos mayor participación en la clase trabajadora y eso es una realidad. Y nos corresponde a nosotras también asumir mayores vocerías. Sin embargo, uno percibe que el Estado venezolano como tal, la actual situación arrastra un pasado, hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Está en mora con la mujer, en muchos aspectos. Sí, todavía legales. el Estado está en mora con nosotras, puesto que de nada vale que se haga la denuncia si no se activa un procedimiento. De nada vale que se haga una denuncia si la persona es revictimizada permanentemente cuando se le dice vaya a esta otra institución ahora y allí usted tiene que volver a echar el cuento. Si luego que echa otra vez el cuento, que es recordar y vivir la agresión, nuevamente la invitan a otra institución y posteriormente esa causa se engaveta o peor aún hay algún sobreseimiento y el victimario queda libre y la mujer queda expuesta, pues al acudir a todas esas instituciones, por ejemplo, esto nos ocurre, usted, la víctima, tiene que ir a entregarle al victimario la citación. ¿Ha sido víctima de alguna agresión? Sí, doctor, yo he sido víctima de agresión. Bueno. ¿Qué hace falta también, doctor? Y lo incluimos en la ley, la violencia política,
que en tiempos de guerra se ha exacerbado, pues estamos viviendo por primera vez los gérmenes del fascismo en nuestra sociedad. ¿Cómo se expresa la violencia como política con respecto a la mujer? La violencia se puede expresar de muchas maneras. Violencia y política. Mujer, violencia y política lo hemos vivido a lo largo de estos años de alta confrontación en algo que nosotras insistimos en llamar la pedagogía de la violencia, la pedagogía de la crueldad. ¿Cómo es eso? Pues crímenes con mucha hazaña que de alguna manera buscan lanzar un mensaje no solo a la mujer que es víctima de ese crimen, que es asesinada, sino también al resto de las mujeres que estamos participando en política. No sé si usted recordará que el año pasado hubo 15 crímenes que fueron muy connotados precisamente por la hazaña con la que se dieron en las comunidades. En la Cota 905 recordamos a una compañera que era dirigente y coordinadora de una de las misiones del Estado, fue asesinada, y además la crueldad, la hazaña con la que se dan estos asesinatos, lo que busca es lanzar un mensaje de que la mujer es mejor que se mantenga en su casa y no participe del ejercicio político. La violencia se ejerce cuando desde sectores que adversan las ideas nuestras se nos cuestiona por nuestro color de piel, se nos cuestiona además diciendo que seguramente se opta o se llega a algún cargo porque más que florero, usted se convirtió en propiedad de un hombre y ese hombre es quien la promueve. Eso es violencia. Se puede además impulsar la violencia y se da la violencia cuando se nos manda a callar, y eso usted lo puede observar en distintas, yo lo he visto lamentablemente en algunas sesiones de la Asamblea Nacional, cuando se invita a una mujer a callarse o a cortar su derecho de palabra simple y llanamente por el hecho de ser mujer, o usted observa cómo se dispersan el resto de los diputados cuando una mujer está interviniendo. Entonces, esas son expresiones de la política, de la violencia. El ordenamiento legal venezolano actual da suficientes garantías a la mujer. Sí, nuestra ley es una ley de las más avanzadas del mundo, se promulgó en el año 2007, ya tiene 11 años, y nosotras estamos en este momento desde la Asamblea Nacional Constituyente promoviendo el análisis, el balance y la efectividad de la ley para poder incorporar nuevos elementos que la hagan aún más efectiva para los momentos de guerra que nosotros estamos viviendo. Por ejemplo, se está incorporando la violencia política como un elemento. Adicionalmente, se está pidiendo también que se pene la revictimización, de manera tal que se pueda garantizar que el procedimiento sea más expedito y evitar esto que venimos observando en la trata de la violencia hacia la mujer. Se está además procurando incorporar el feminicidio, además del femicidio, como otro de los crímenes que deben ser velados en esa ley. Nosotras desde la Asamblea Nacional Constituyente además venimos impulsando la consulta en todos los niveles, en todos los sectores, para que esa ley se enriquezca precisamente con la opinión de nosotras y de nosotros, porque yo insisto en que la organización de la mujer no solo atañe a la mujer, sino al hombre, y es necesario que el hombre también se empape de todo lo que es este proceso para que nos acompañe en el empoderamiento y en la sociedad más sana y más feliz. Hay reacciones primitivas, ¿no?, de parte del machismo, que considera que la mujer pretende escalar, simplemente por el hecho de escalar, para someter al hombre, cambiar los papeles. No, es como usted dice, una expresión muy primitiva. No, nosotras estamos buscando tener cada vez mayor vocería para tener cada vez mayor fuerza y poder acompañar la lucha que también los hombres vienen dando. Nosotras nos sentimos expresadas ciertamente en muchas de las voces masculinas que están en los distintos espacios, pero también tenemos voz propia. Y lo que estamos pidiendo es justamente que se haga justicia con el trabajo que venimos desarrollando. Si usted observa las estructuras de poder, en la medida en que están más cercanas a la base, la mujer tiene
una vocería. En la medida en que se va escalando en los niveles de poder y de mando, cada vez es menor la participación de la mujer. Y lo que estamos pidiendo es justamente esa paridad que permita reconocer la igualdad de trabajo y la igualdad de derechos. En ningún momento someter al hombre sería una visión también contraria al feminismo, sería una visión contrarrevolucionaria, el buscar oprimir a otro. El papel de la Asamblea Nacional Constituyente. Tú eres subsecretaria de la institución. ¿Cómo la evalúas? La Asamblea Nacional Constituyente, desde el momento en que se convocó, que fue un momento muy convulso y que aparentemente había quienes decían que ya no había ninguna otra salida, pues ha construido en primer lugar ese gran diálogo que permite la paz. Yo soy proclive al diálogo constructivo, al aprender a vivir en el disenso más que en el consenso. Y la Asamblea Nacional Constituyente, teniendo además, como le decía, 186, para serle específica, 186 constituyentes, mujeres, nos hemos dedicado a la organización de esa vocería para acompañar no solo la participación popular, sino justamente la evaluación de la ley orgánica sobre los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, de manera tal que podamos mejorar este esfuerzo que se hizo hace 11 años y llevarlo a un nivel superior con la realidad que en este momento estamos afrontando. La Asamblea Nacional Constituyente debe ser el gran espacio de diálogo y de entendimiento nacional, indistintamente de la orientación partidista, indistintamente de la orientación religiosa, indistintamente del color de piel. La Asamblea Nacional Constituyente está llamada a ser ese espacio de encuentro, y particularmente las mujeres. Tenemos en este momento la necesidad de impulsar también desde allí una gran labor pedagógica, pues se han incrementado en tiempos de guerra los índices de violencia intrafamiliar y de violencia hacia la mujer. No podemos dejar pasar esa situación, y para ello nosotros venimos impulsando una campaña donde desde las más jóvenes hasta las más adultas reconozcan los tipos de violencia, y la Asamblea Nacional Constituyente sea ese espacio donde, además de educar, también se pueda convertir en ley la necesidad que tiene una sociedad como la nuestra. Hagamos una pausa rápidamente y al volver tenemos elecciones municipales el 9 de diciembre. Tu posición o la posición, o la actitud del PSV, de la juventud del PSV en torno a esas elecciones, sí, que a algunos le restan importancia. Para mí son sumamente importantes. ¿Cómo no? Continuamos después de la pausa. Gracias, doctor. Estás viendo José Vicente Hoy. Elecciones municipales, 9 de diciembre. Pues las elecciones del próximo 9 de diciembre son las más, a mi juicio, de las más importantes que hemos desarrollado nosotros en estos últimos 2 años, porque las concejalías son el contacto directo con la comunidad. La concejalía es la voz justamente de esa comuna que estamos construyendo, de ese barrio que está levantándose o de esa urbanización que tiene necesidades. La concejalía es la que organiza la primera planificación, la básica, y por tanto expresa miles de voces. Expresa además, en nuestro caso, la necesidad que hay permanentemente de renovar esas individualidades para que construyan equipo en estos municipios y puedan dar paso a una nueva planificación, a un nuevo sistema de expresión popular. Eso es muy importante. Yo comparto tu planteamiento, ¿no? Pero en este momento se cree que la tensión puede ser muy grande, porque supuestamente hay un grado muy, muy grande también de frustración en la gente. El dilema sería votar o no votar. Sí.
¿De Pues- qué manera estimular a la gente que vote? Pues lo peor que puede hacer uno, siento yo como ser humano en un sistema como el nuestro, es dejar de votar porque dejas de expresarte. Y siempre va a ser importante poder expresar tu opinión. Y en un sistema además que te da la garantía de que tu opinión va a ser escuchada, pues a quienes están llamando a la abstención, considero yo que se están lanzando nuevamente a una aventura, doctor. El juego político. ¿Qué tipo de aventura? Pues a la aventura, no solo golpista, como ya hemos llamado, sino a la aventura de abandonar el campo político, el terreno de lo electoral y dejar a su militancia o a sus seguidores sin una opción válida en los espacios naturales de poder que se han construido desde la institucionalidad. Entonces, La mejor expresión de eso que dices es la oposición venezolana. pues sí, la oposición venezolana ha venido incurriendo permanentemente en el error de abandonar el juego político, de dejar creer desde la prepotencia, y discúlpeme, quizás sí ofendo yo a alguien con esto, pero desde la prepotencia típica del clase media, desde la prepotencia típica de quien siempre ha detentado el poder, de desconocer a quienes estamos haciendo política en este momento y pensar que por desconocerle eso no va a avanzar. El tiempo pasa. La política avanza, hay nuevos protagonistas y nuevas protagonistas en la política y es un gran error de la oposición dejar a su militancia sin una opción, sin una alternativa para poder evaluar e invitarles permanentemente a la violencia. Muy bueno lo que dices. Excelente. Es allí. Te iba a donde- preguntar Dígame. sobre un material que traes. Bueno, es que justamente, si algo hemos podido observar en este juego de la oposición, llamando a la violencia, es la exposición de la mujer. No sé si usted lo recuerda, en las guarimbas del año pasado y en todo ese brote fascista que se dio, se erotizaba la imagen de la mujer desde la oposición, mostrándola justamente como un florero que iba a la guerra, pero que lo mostraban en una foto, que lo mostraban quitándose la ropa y normalmente entonces era una mujer de muy buena figura que salía de la nada, se dejaba tomar la foto, se quitaba la ropa y de alguna manera mostraba así que quienes estaban garantizando o procurando garantizar la paz no tenían cojones para enfrentar a la mujer. Una desviación Pues, erótica. sí, que es muy típica también de las guerras psicológicas. A nosotros nos ha correspondido ir estudiando al respecto y sí, buscar la erotización de la batalla es otra forma de agresión hacia nosotras porque se quiere desviar la atención únicamente hacia lo estético y con ello Eso lo hablamos aquí en ese. ¿Ah? Pues con ello se En elimina este- justamente Ajá. la posibilidad de conversar de otra manera. ¿De qué otra ¿Cómo se llama manera, eso? doctor? Esto que está por acá ¿Cuál es el título? es una herramienta que nosotros llamamos violentómetro, porque la violencia hacia la mujer Muéstralo a la cámara. también puede medirse. Muestra la otra parte. Es una iniciativa que hace ya casi una década se impulsó desde los movimientos de mujeres con algunas instituciones para poder orientar tanto a las mujeres más jóvenes como a quienes se están empoderando de toda esta materia de derechos nuestros en cuanto a la violencia hacia la mujer y de una manera sencilla, pedagógica, dependiendo de lo que uno sienta como agresión, uno lo puede ubicar acá y saber si necesita ayuda o si hay algo que corregir. Nosotras queremos reimpulsar esta campaña, pues en tiempos de guerra se exacerba la violencia hacia la mujer y por tanto debemos redoblar esfuerzos en la cultura y en la masificación del conocimiento de nuestros deberes y nuestros derechos. Suele citar a un poeta extraordinario, que es Mario Benedetti, en su defensa de la alegría. Sí. ¿Por qué? Porque la sonrisa, doctor, la alegría es el primer acto de irreverencia que uno puede tener hacia un sistema y hacia una sociedad que ha buscado invisibilizarnos y particularmente a nosotras por negras, por mujeres, por pobres. E inclusive se decía que la alegría era contraria a lo que uno debía hacer si uno aspiraba a ser una dama. Entonces el rictus de la mujer con clase tiene que ser pues seria. Si usted busca en el diccionario mujer alegre, pues no se asocia precisamente a la felicidad,
sino justamente al libertinaje que muchos pueden tildar a una mujer con esas características. La alegría en sí misma es en este momento un ejercicio revolucionario, porque cuando todo parece orientarnos hacia la amargura, hacia el miedo para que nos paralicemos, el defender la alegría es justamente un acto de irreverencia. El poder avanzar aún en estas circunstancias con una sonrisa es la invitación a no rendirse. Y por eso yo encontré en el poema de Mario Benedetti justamente pues una de mis principales motivaciones, porque la alegría es un ejercicio revolucionario, porque la amargura es justamente lo contrario a lo que nosotros aspiramos como sociedad. Y por tanto la invitación a defender la alegría es la invitación a luchar, es la invitación a no rendirnos. A defender al género humano. A defender a la humanidad a sí misma. Porque ustedes son los que crean el género humano. Nosotras somos quienes parimos, nosotras somos la mitad de la población y parimos a la otra mitad. Por eso es que tenemos motivos para sonreír y para defendernos y para luchar por nuestros derechos, doctor. Muchas gracias. No, gracias a usted. Te deseo todo lo mejor. Gracias. Y mucha suerte. Gracias a usted por la invitación. Una pausa y al regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora los confidenciales. Para los sectores que se proponen recuperar por la vía democrática la posición que debe tener una democracia, el partido político, y que vienen actuando en esa dirección, es muy importante el deslinde con grupos radicales que se niegan a participar en los procesos electorales y desarrollar su actividad tomando distancia de las tendencias que auspician la violencia y la desestabilización. Pero la tarea es difícil y compleja y enfrenta, por un lado, a grupos que tienen políticas propias dentro del país y fuerte apoyo de empresarios, y por otro lado, la línea política que traza el gobierno norteamericano, que consiste en el derrocamiento, como sea, del presidente Nicolás Maduro. Para los círculos del poder de los Estados Unidos, para los más agresivos como la Casa Blanca, el Pentágono y las agencias de inteligencia y las transnacionales petroleras, su política respecto al caso venezolano se inspira en el decreto Obama, que plantea que Venezuela constituye una amenaza inusual para la seguridad de los Estados Unidos. La consecuencia de tal caracterización es que el gobierno de Maduro debe ser eliminado por ser una real amenaza para los Estados Unidos y no algo circunstancial, que, por lo tanto, hay que ejecutar lo antes posible. El peso de esta posición es considerable en el conjunto de opciones que se manejan hoy en día. A esto hay que agregar la sorpresa y la alarma que produce en los círculos del poder de Washington la resistencia que demuestra el gobierno de Maduro ante la guerra económica, el bloqueo y las acciones terroristas y la conspiración con participación de algunos militares que, en vez de afectar la estabilidad del gobierno bolivariano, lo ha fortalecido, así como el apoyo de la colectividad, como lo revelan todas las encuestas que se realizan en el país. El gobierno colombiano de Iván Duque sigue la línea del expresidente Juan Manuel Santos y profundiza la acción en contra del gobierno bolivariano de Nicolás Maduro. Duque ha aceptado que para su país lo ideal es servir de instrumento de la política de Donald Trump. Solo que hay un detalle que perturba esa relación: el aumento exponencial de la producción de droga y su exportación a los Estados Unidos. Pero en el aspecto político, diplomático y militar, la relación Colombia-Estados Unidos marcha conforme a lo pactado. 2 puntos. Fortalecimiento de las 7 bases militares existentes en territorio colombiano y la instalación de 2 más. Dotación de nuevos equipos para las unidades militares colombianas. Incremento del número de los entrenadores militares y suministro de información confidencial y clasificada sobre el estado y la operatividad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Información aparecida en el diario venezolano Panorama y en la revista Semana de Colombia. Comillas, con un riel de hierro, un ampón asesinó a un venezolano en un restaurante de Cartagena. La víctima, un abogado de 23 años de edad, se empleaba como vigilante nocturno. Su nombre, Richard Alejandro Ortuño Aldana, que decidió irse a Cartagena, es decir, a Colombia, con su hermana y un sobrino en busca de seguridad y un mejor futuro. Sin comentario. Confidencial al cierre, Interlaces, ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país del 31 de octubre al 17 de noviembre de 2018. Resultados. ¿Usted considera que la decisión de algunos partidos de oposición de no participar en las elecciones municipales del próximo 9 de diciembre es correcta o incorrecta? Incorrecta, 66%. Correcta, 31%. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que Estados Unidos aplique sanciones económicas y financieras contra Venezuela para sacar al presidente Maduro del poder? En desacuerdo, 79%. De acuerdo, 19%. ¿Cómo se considera usted hoy en día? ¿Como chavista, como opositor y no apoya a la MUD? ¿Como opositor y apoya a la MUD? ¿O ni chavista ni opositor? Ni chavista ni opositor, 54%. Chavista, 33%. Opositor y no apoya a la MUD, 8%. Opositor y apoya a la MUD, 4%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.